cuál es su calificación en esta evaluación segunda. Ok, entonces nos quedamos en el día de ayer en cargas límite y últimas. Decíamos que las aproximaciones que se dan en la teoría de la aerodinámica y en la teoría de análisis estructural, pues son, digamos que compensadas con ese factor de seguridad. Ajá. Entonces, también se toman en cuenta la variación en las propiedades físicas de los materiales y la variación en los estándares, o sea, en las normas o en la normatividad para la fabricación de las partes de la aeronave y también de la inspección. Ajá. Y la razón más importante posiblemente para utilizar estos factores de carga, pues se debe principalmente al hecho de que prácticamente cada aeronave siempre va a estar limitada a una velocidad máxima. ¿Sí? Incluso el Concorde estaba limitado hasta 2000 kilómetros por hora, o sea, Mach 2, ¿sí? Aproximadamente Mach 2 o Mach 2. Ajá. Y las aeronaves están a Mach .8, .9, .7, ajá. Entonces, esa es su limitación, su limitante principal. Y por eso existe el diagrama de cargas. El diagrama de cargas o la envolvente de vuelo o la envolvente de cargas está referida a la velocidad. Ajá. Y también al considerar el factor de carga, como ya vimos anteriormente en una pequeña formulita, pues la máxima aceleración a la que esté sujeta en vuelo o en tierra, cuando se da el impacto al momento de aterrizar o cuando se hace una maniobra, pues también la aeronave está limitada por esta aceleración. Permítame. Ok. Bueno, entonces, finalmente, debido a que las aeronaves están bajo el control del piloto, y el piloto puede a veces ser ingeniero, solamente en México y Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos los pilotos, o digo, los ingenieros aeronáuticos o aeroespaciales, también son pilotos cuando son egresados de West Point, una escuela estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, pues es posible que en condiciones de emergencia las cargas límite sean ligeramente excedidas, ¿sí? O sea, se pueden exceder estas cargas, ¿sí? Para aquellos que lleguen a preguntar, que tengan la duda de si se pueden exceder estas cargas, sí, sí se pueden exceder, pero deben excederse ligeramente, ¿sí? Y además con reservas en cuanto al factor de seguridad. Ajá. Bueno, vamos a ver criterios del diseño estructural. El criterio estructural va a definir el tipo de maniobras que va a realizar la aeronave, de velocidades que va a manejar la aeronave o a la que va a estar sujeta la aeronave, velocidades de crucero, velocidad máxima, velocidad de aterrizaje, velocidad de nunca exceder. La carga útil, ¿qué carga útil lleva? Solamente pasajeros y equipaje, o carga y equipaje y pasajeros. Ajá, y los pesos máximos que ya vimos ahorita. Bueno, de hecho vimos carga útil y pesos máximos. Vamos a ver velocidades y después vamos a ver maniobras, ¿sí? Que son considerados para el diseño estructural. Estos son conceptos que están bajo el control del operador del aeroplano. O sea, en este caso puede ser una aerolínea o un propietario particular. Un particular puede ser el dueño de una aeronave. Ajá.
Sí, entonces el dueño de una aeronave pues tiene que ser responsable de todos estos conceptos de la carga útil, de las maniobras, de las velocidades, de los pesos máximos, ¿sí? No puede ser que le pongan más peso y lo quieran despegar en una longitud de pista determinada. Sí, solamente, bueno, pues, solamente si son narcos, ¿no? Pueden hacer eso, pero pues no se debe de hacer. Ajá. Entonces, el criterio estructural debe considerar los conceptos anteriores, así como las maniobras invertidas, los efectos de la turbulencia del aire y la severidad del contacto en tierra durante el aterrizaje. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. La resistencia estructural de una aeronave debe de cumplir con estas condiciones y tienen que ser adecuados para que la aeronave realice la misión planeada. Ajá. Bueno, los requerimientos estructurales mínimos para aeroplanos de varias agencias son, o sea, agencias gubernamentales, obviamente, ¿sí? Son para las aeronaves civiles, tenemos como referencia la Federal Aviation Regulation, la FAR, en su volumen 3, en la parte 23 de estándares de aeronavegabilidad, Airworthiness Standards, que es estándares de aeronavegabilidad, perdón, de aviones de categoría normal, utilitaria y acrobática. Ajá. O aeroplanos, como quieran llamarlo. El FAR, volumen 3 también, pero en su parte 25, que habla de los estándares de aeronavegabilidad en las aeronaves de categoría de transporte, ¿sí? Y tenemos la British Civil Airworthiness Requirements, que son los requerimientos de aeronavegabilidad civiles de Inglaterra. Y también en la sección de aeroplanos. En México, bueno, aquí ya estamos un poco desactualizados. En México y en Francia, pues es la DGAC. Acá está. Es la DGAC, antes, ahora es la... ¿Cuál es? ¿Cuál es la dependencia? ¿Qué es la AFAC, Ángel? ¿Qué es la AFAC, Ángel? ¿Qué es la AFAC? ¿Qué es la AFAC? Ah, ya se los había dicho, ¿eh? La Agencia Federal de Aviación Civil, profe, ¿se refiere a eso? Sí. ¿Ya ven cómo están dormidos? No. ¿Qué pasó? Sí. Ok. A ver, Eduardo Guzmán, ¿qué es la FAA? Eduardo Guzmán, si no me contestan a la tercera, van a salir de las... La FAA. Ajá. Es bueno, ya en español es la Administración Federal de Aviación. Eso, muy bien. Abusado, sé, porque ya no voy a hablar nada más, yo los voy a cuestionar. ¿Ok? Bueno. Ahí. Para aeronaves militares de agencias también militares están las normas militares, porque los militares, como yo ya había comentado,
es la Military Aviation, por eso es 1000A 8860, que es las especificaciones generales o los estándares generales para la aviación, es lo que a lo que se refiere. Pues tenemos el Military Aviation o el 1000A, que es una norma en sí, la 8860, que dice o refiere las especificaciones generales para la resistencia de la aeronave y la rigidez. El Military Aviation 8861, que es las cargas en vuelo, sí, específicamente se dedican a las cargas en vuelo. El Military 8862, que es el manejo de cargas en tierra y en aterrizaje. Sí, el 8863, que habla de las cargas adicionales y planeadores que llevan remolque. Ajá. Planeadores con tanque de combustible auxiliar o carga auxiliar. Y el 8864, que es referido a el manejo de cargas en el agua para hidroaviones. Ajá. Ok. Ahí también es ASG, no sé por qué le pasó la O. Yo creo que le pasó no, sí es la O. A ver, entonces, ya me acordé. Se refiere a la parte oceánica. Ajá. Ahí. Yo me fui muy atrás. Ahora está muy sensible el mouse. Bueno, las cargas. ¿Cuáles son las cargas misceláneas, Álvarez Peña? Las cargas misceláneas. Álvarez Peña. Sí. ¿Cuáles son esas cargas? No, pues ahí sí que desconozco, la verdad. Bueno, pues las cargas misceláneas son todas aquellas cargas, ya lo había mencionado yo, pero lo volvemos a repetir. Las cargas misceláneas son todas estas cargas como los asientos, como los instrumentos, el peso de los instrumentos, el peso de los controles. Ajá, esas son las cargas misceláneas, o sea, todas las que van dentro de la aeronave, la alfombra, la misma alfombra, es más, hasta la pintura. Sí, la pintura también se tiene que calcular. La cantidad de pintura que se le va a poner, el peso de la pintura que se le pone a la aeronave. ¿Sí? Esas también son cargas misceláneas. O sea, también se debe de tomar en cuenta. Aunque ustedes no lo crean, pues la pintura también, el peso de la pintura que se le aplica a una aeronave también se toma en cuenta. ¿Sí? En los coches, pues se le pone la pintura y pues ya, ¿no? Ya se les da el peso total del vehículo. Sí, pero no, aquí en el caso de las aeronaves sí se tiene que ver, se tiene que manejar cuánto se llevó, de cuántos kilos o cuántos kilogramos o libras de peso se llevó de pintura. Ajá. El 8866, la norma militar, pues habla de la disponibilidad de los requerimientos de cargas repetitivas y fatiga. ¿La ven por qué quiero meter la materia de fatiga en el plan de estudios? Es muy importante la fatiga, pero piensan que yo soy un exagerado. Bueno, las cargas en tierra, los datos y los reportes, que es cómo se deben de hacer
o manejar los datos. Las cargas en tierra es el 8867. El 8868 son los reportes y datos de la aeronave. ¿Sí? La 8869, que también habla de efectos de las armas, del armamento, de armamento especial. La 8870, que es de vibración, aleteo y divergencia. Ajá. Bueno, dentro de los criterios del diseño estructural, debemos de tomar en cuenta, bueno, y aquí vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Bajo cualquier caso de carga estática de diseño última, la carga última es típicamente de 1.5 por la carga límite, ya lo habíamos visto. Hay que cubrir las tolerancias de las partes de manera estadística, ¿sí? Que sea permisible también para el exceso de carga. Entonces, no se permiten cargas repetidas dentro del límite de vida del vehículo y la estructura no se deformará de tal suerte que no funcione, por ejemplo, los alerones. Si la estructura de la semiala se tuerce y los alerones no funcionan, pues imagínense, no podría maniobrar para hacer un alabeo o un viraje controlado. Ajá, o que las puertas no se abran cuando se supone que deberían de hacerlo, imagínense. No pueden salir los pasajeros en un accidente. Por eso las puertas son, de hecho tengo yo una tesis que hice con un joven hace como 2 años sobre el diseño de una puerta, incluso la bisagra de una aeronave. Y eso les sirvió, o sea, bueno, le generó mucha experiencia y le sirvió para que pudiera entrar a trabajar a Bombardier. Bueno, nada va a estar en deformación plástica, nada. Y las superficies de control se van a mover o se deben de mover en el rango esperado, o sea, desde 0 grados hasta 60 para el caso de los flaps. Y el ángulo máximo del alerón, sí, también se tiene que alcanzar a la posición neutra y el ángulo mínimo del alerón. El mínimo, pues se supone que es hacia abajo, el máximo es hacia arriba. Y sí, y no se deben de formar ondas de choque inesperadas, ¿sí? O sea, el hecho de que la aeronave tenga un flechado quiere decir que no se debe de permitir que en las puntas o en la parte donde se alcanza una mayor velocidad se forme una onda de choque, porque ¿qué va a pasar si se forma una onda de choque? Pues puede romper la estructura. Ajá. La estructura debe de cumplir con la tolerancia a los daños, ¿sí? Debe también tener o ser durable, tiene que tener durabilidad, tiene que cumplir con los requisitos de seguridad para cubrir la parte de la integridad estructural. No tener fallas con un daño específico dentro de los intervalos de inspección permitidos. O sea, si ustedes le dan un rango de 10,000 horas para antes de que se dé la primera inspección, o 100,000 horas antes de que se dé el overhaul o la reparación mayor, no se deben de tener daños en la estructura, ¿sí? Durante esos periodos de inspección, porque entonces pues, sería más caro, como dicen vulgarmente, el caldo que las albóndigas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambia? Ahí está. ¿Qué necesito considerar? Ahora sí me dirijo de tú con ustedes y imagina que tú mismo, o sea, para cada uno es la pregunta personal. Eres un representante de la agencia de certificación. Bueno, aquí yo tengo todavía la DGAC, pero ya no es la DGAC, dijimos que era la que, Ángel Fabio. Ángel Fabio, segunda llamada. Ángel Fabio.
¿Dónde andas, Ángel? A ver, ¿pero qué pregunté? No, no pregunté eso. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué dijimos que ahora es la DGAC? Tú me contestaste que ahora es la qué. Sí, ya ves. Por eso la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, ya la aeronáutica ya desapareció. Entonces, eres responsable de asegurar, a ver, déjenme pongo aquí, la DGAC, pues ya no es DGAC, ya no estamos al estilo francés, estamos al estilo gringo. Entonces, es responsable de asegurar, ¿sí?, que el vehículo cumpla con todos los criterios y requisitos estructurales. ¿Sí? Yo trabajé en la DGAC, era inspector aeronáutico. La DGAC y ahora la AFAC es dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Y pues que es adecuado considerar tal que el diseño sea seguro y deba ser certificado. O sea, todas las aeronaves tienen que ser certificadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito considerar? Pues me tengo que hacer la pregunta que si todas las cargas son adecuadas y están completas, que si las cargas internas también son adecuadas y fueron consideradas, están balanceadas todas las cargas para cada parte o componente de la aeronave, son proporcionados todos los diagramas de cuerpo libre de la aeronave. Por cierto que en sus dibujos pues no, faltan partes. Bueno, los materiales cumplen con los criterios de requisito, los criterios de los requisitos. Los materiales estamos hablando, esto es resistencia estática, resistencia térmica. La certificación básica demuestra complianza con los criterios y requisitos. Aquí me falta. Está con... Déjelo de la FAC. Y o sea, hay que hacer un análisis, pruebas y reportar todo lo que se está vigilando. Ajá. Pues le puse movimiento. Sí, ni me acordaba, fíjense. Bueno, con esto vamos a terminar para ver lo de las calificaciones y algunas dudas. Bueno, vamos a ver que cada aeronave tiene diferentes objetivos. Quizás esta la debería de poner al principio del curso. Diferentes objetivos, diferentes configuraciones y por lo tanto no tiene un proceso distinto, sino tiene un proceso similar. Por ejemplo, este avión, el 747, pues se planea que lleve 400 pasajeros, que tenga 40 años de vida útil. Ya había dicho yo que esta vida se define se establece con un análisis de fatiga, 40 años de vida útil, que opere en todo tiempo, en todo clima, que sea posible darle un buen mantenimiento, un fácil mantenimiento, que sea fiable o confiable y que sea tolerante al daño. Por ejemplo, si se le rompe el morro de la nariz, pues que ya no quede inoperativa, ¿no? Sino que se pueda reparar el morro o la nariz de la aeronave y pueda seguir volando. Ajá. Luego viene un dron. Este dron pues, es de Estados Unidos.
Entonces, que sea un vehículo piloteado a distancia, que sea de largo alcance, que tenga una autonomía de X horas, ¿sí? Con o sin recarga de combustible. Ajá. Luego viene el concepto de la misión o el objetivo de un F-18, que es una aeronave de ataque y de combate. Ajá. Bueno, de asistencia y ataque, o asistencia y combate. Ajá, que sea o que tenga la posibilidad de aterrizar o operar en portaaviones, que alcance un Mach 2 y que tenga un factor de carga de hasta 7.5 Gs, que ya pueda soportar la tripulación. En este caso, la tripulación pues, son los pilotos, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vean, el criterio que vamos a utilizar para el diseño, pues está basado en los requerimientos de la aeronave y en los objetivos. Para esto, pues yo voy a utilizar los FAR, que ya acabo de ver. ¿Qué FARs voy a utilizar? Para el de arriba, ¿qué FAR voy a utilizar? A ver, Juan Eduardo Ramírez, para el avión de 400 pasajeros, ¿qué FAR voy a utilizar? Juan Eduardo Ramírez, segunda llamada. No está Juan Eduardo, ¿verdad? Bueno. Sorry, my friend. Juárez Blanco Omar. Juárez Blanco Omar Joachim. O Joachim. Si estás. ¿Qué FAR voy